una duda, si algo no queda claro, si quieren hacer una intervención para que cambiemos la forma de la búsqueda o las herramientas que estamos utilizando, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. La idea es que en el momento en que surja esa duda o que estemos en el momento que queremos aportar, podamos modificar, digamos, todo, podamos aclarar dudas de inmediato. Voy a compartir entonces mi pantalla. Listo. Y vamos a empezar la búsqueda desde la web general. ¿Cierto? Un navegador que nosotros utilizamos mucho para búsquedas académicas e incluso para búsquedas cotidianas. Es el navegador de Google. Vamos a mirar, por ejemplo, el tema de necesidades humanas como el tema sugerido. Y vamos a mirar, bueno, ¿por qué lo muestro desde acá, desde Google primero, antes de las bases de datos? Porque nosotros siempre hacemos búsquedas de información acá y nunca nos hemos fijado en la cantidad de resultados que tenemos. Pueden ser miles de resultados, millones de resultados, en este caso son 44.600.000. Voy a incluir también acá la palabra Maslow, que es como ese plus, ese enfoque que tenemos en la búsqueda del día de hoy. Miren que tenemos 325.000 resultados que nosotros no vamos a poder revisar cada uno de los títulos ni vamos a poder revisar cada una de las páginas. Como nunca nos fijamos en la cantidad de resultados, nosotros muchas veces escogemos los primeros 3 o los primeros 5 documentos. Vamos a abrir una de estas páginas. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando miramos un documento o cuando miramos una página? ¿Cierto? Vamos a tener en cuenta que tenga 3 daticos básicos para poder realizar la referencia bibliográfica. Los daticos básicos son el título. Muchas veces no encontramos un título de investigación, sino que encontramos el mismo tema que estamos buscando y volver a recuperar, digamos, la página sería volver a realizar la búsqueda desde cero. Si tenemos el link para ingresar directamente a la página, estos links suelen romperse y suelen romperse y no me va a recuperar luego la información, ¿cierto? A pesar de que la página siga existiendo, el documento siga existiendo, ese link en cualquier momento puede dejar de existir. Por eso necesitamos los daticos. El título, el autor, miren que acá sí tenemos un autor. Puede ser una persona, un grupo de personas, una empresa, una universidad o un grupo de investigación. En muchas páginas nosotros no encontramos esos autores, por lo cual no hay nadie que se haga responsable por la información que encontramos allí. En este caso, miren que si hay un autor, acá dice que es graduado en psicología y bueno, qué estudios tiene. Y es autor de 2 libros de divulgación científica. Listo, por esta parte podemos pensar que el documento puede ser confiable, ¿cierto? Tiene título, tiene autor. ¿Qué más voy a buscar? ¿Qué más vamos a buscar? Una fecha de publicación, ¿cierto? En este caso, creo que no hay una fecha de publicación. Acá entonces empezamos a cuestionar muchas cosas. A veces hay páginas que tienen son fecha de actualización, otras que no tienen nada. Si, por ejemplo, yo utilicé esta información es verdadera, es correcta, es válida en el momento, puede que si la semana siguiente hay un desarrollo del tema, en este tipo de páginas pueden modificar la información, pueden añadir algunos datos, pueden modificar otros datos o pueden eliminar algunos datos que ya no sean importantes a partir de ese desarrollo. Y miren que nunca queda como evidenciado como esa información, ¿cierto? Todo depende también del tema que estemos buscando. Hay algunos temas que se desarrollan muy rápido
Y, por ejemplo, si hoy hay una información verídica, la otra semana cambia, hay un desarrollo importante, más actualizado, y el docente la otra semana está revisando el trabajo que ustedes construyeron, van a mirar que hay irregularidades en lo que la información que ustedes utilizaron y la que realmente encontraron acá. Por el momento, igual la información parece ser interesante, ¿cierto? A partir del título, a partir del autor la, y el perfil que tiene pues como el autor y sus estudios, ¿cierto? Le falta la fecha, listo, vamos a pasarlo por alto. ¿Qué otro datico vamos a necesitar? Aparte de la referencia bibliográfica, yo me debo fijar si en la página o en el documento que estoy leyendo tiene referencias bibliográficas, ¿cierto? Porque muchas veces hay diferentes blogs que nos están resumiendo un tema en 2, 3, 4 párrafos muy cortos, pero no sabemos si esa persona es experta en el tema o experta en el área, no sabemos si esa persona solo está dando una apreciación de lo que cree que puede ser ese tema, o no sabemos si de pronto nos está resumiendo algún documento, ¿cierto? Porque no deja como esta evidencia. En este caso, podemos entonces inferir el autor y de este documento, de esta página, tuvo que leer estos 5 textos para poder construir este documento que estamos leyendo, ¿cierto? Miren que entonces acá todo empieza a ser un poco más confiable. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros podemos encontrar información en cualquier parte y utilizar información de cualquier parte, desde Google, desde plataformas académicas, desde bases de datos, ¿cierto? Podemos utilizar la información que queramos, pero está a criterio personal poder elegir las mejores fuentes de información de alta calidad o bastante confiables. Si yo veo que igual esta página, este texto me sirvió para mi documento, listo, vamos a utilizarlo, vamos a leerlo, vamos a interpretar, a dar conclusiones, a construir nuestro propio conocimiento, pero nunca nos vamos a basar en un solo documento, ¿cierto? Así sea una investigación, así sea de una universidad, siempre vamos a tener como mínimo 3 fuentes de información, 3 documentos diferentes donde podamos corroborar los datos que estamos encontrando o ampliar la información. Listo. Vamos a seleccionar acá atrás, por ejemplo, a mí esa página me gustó, yo, por ejemplo, la utilizaría, pero voy a corroborar datos con otras páginas. Les cuento que a modo personal, yo tengo unas mascoticas exóticas, yo encontré una página que cada uno de sus menús hablaban sobre estas mascotas y era súper especializado y tenía muchísima información, con lo cual yo me pude haber conformado y por pura curiosidad me puse como a revisar otras fuentes de información y vi que allí habían muchos datos erróneos, desde su alimentación hasta el sustrato que les debo de incluir y demás. Entonces, miren que siempre es importante corroborar estos datos. Listo. A modo general, no vamos a revisar cada una de las páginas que tenga cada uno de estos detalles. Podríamos basarnos también en una, pues podríamos basarnos en cómo termina la página. Si termina en .edu.com, son páginas de universidades. Si termina en .gov, son páginas gubernamentales. Diferentes páginas de bancos también son fuentes confiables y diferentes periódicos y revistas. ¿Qué pasa? A nivel nacional e internacional, estas revistas suelen tener una postura política, por lo cual estas investigaciones a veces omiten algunos datos que son importantes para nosotros y es importante entonces revisar otras fuentes de información para complementar esos datos que estamos encontrando. Entonces, podemos utilizar esas informaciones, a pesar de ser fuentes confiables o no, y corroborar datos con otros documentos. Vamos entonces a empezar con un primer filtro, ¿cierto? Como acá está un poco complejo por la cantidad de resultados, por el tipo de páginas que me están apareciendo, porque incluso un blog lo puede crear cualquier persona, yo lo puedo crear, y sin ser experta en un área o en un tema, yo puedo escribir todo lo que quiera y nadie lo va a revisar y nadie me va a decir que no lo publique y va a estar publicado en acceso para todo el mundo, ¿cierto? Voy a abrir entonces una nueva pestaña
y vamos a buscar Google Académico. Vamos a hacer la misma búsqueda desde esta extensión de Google. Listo. Vamos a buscar necesidades humanas y vamos a escribir la palabra Maslow. Listo. Miren la diferencia de resultados. Con la misma búsqueda de 325.000 resultados, ya solo tengo 24.900. Pero yo sé que todos estos documentos son fuentes confiables. Acá me están apareciendo libros, capítulos del libro, revistas, conferencias, informes, trabajos de grado y demás. ¿Cómo me está organizando la información el navegador? A partir de, pues según esta información que tiene en el lado izquierdo, me dice que me está organizando por relevancia. ¿Cómo me mide la relevancia? A partir de las referencias o las citas que haya tenido ese documento. Por ejemplo, este primer documento, hay 24 investigaciones que han utilizado la información de ese texto. El segundo, hay 25 investigaciones que han utilizado el documento Jerarquía de Necesidades. Tercer documento, 186 investigaciones han utilizado este texto, ¿cierto? No siempre la información más actualizada va a ser va a ser la más importante. Todo va a depender de los títulos que nos empiecen a aparecer. Vamos a empezar con búsquedas muy básicas y a medida que vayamos viendo los títulos que nos aparecen, vamos mirando qué decisiones tomamos. Por ejemplo, miren que acá hay documentos desde 2006, 2004. Vamos a mirar si acá hay otro de pronto más antiguo. Acá hay uno de 1991. Hay un libro que se llama Motivación y Personalidad de ese autor, que también es de 1991, etcétera, etcétera, ¿cierto? 1996. Sí, yo sé que el tema que estoy buscando fue importante, por ejemplo, de 1980, 1990, de 2000 a 2005, de 2007 a 2014, el rango de fechas que queramos. Miren que acá en la partecita izquierda yo tengo diferentes filtros que me van a ayudar con eso. Acá hay una opción que dice intervalo específico y generalmente cuando a mí me piden información actualizada son los últimos 5 años. Sin embargo, podemos poner el rango de fecha que queramos de acuerdo a lo que necesitemos encontrar. Si necesitamos encontrar primero el tema específico, sin importar en qué fecha fue publicado, pues le daríamos más énfasis en la búsqueda que en este filtro. Si necesitamos la información más actualizada para después mirar qué documentos queremos utilizar o en qué nos queremos enfocar en nuestra búsqueda, estaríamos buscando por los últimos 5 años. Antes de utilizar esta herramienta, porque sí la quiero utilizar, quiero mencionar algo. En estos, o sea, algo que tiene similar Google, Google Académico, bases de datos y demás, es que todos van a tener un cuadrito de búsqueda donde voy a incluir las palabras clave, ¿cierto? Mientras más específico yo sea con la búsqueda que estoy haciendo, menos resultados voy a encontrar. Entonces, en estos casos, en este cuadrito de búsqueda, todas las palabras que yo incluya, me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que el segundo documento habla de la palabra necesidades, tiene el autor de Maslow y es probable que por acá haya otros documentos que me esté hablando, por ejemplo, de la palabra humanas, por ejemplo, para estudios de sociología y estudios de las ciencias sociales, que de pronto no se relacionen al área de administración y esta pirámide de necesidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para decirle al navegador cuál es la búsqueda exacta que yo quiero realizar? La palabra o a veces tenemos un tema que son palabritas compuestas, podríamos incluir unas comillas. Por ejemplo, yo por acá no quiero que me aparezca otros documentos que me hable de la palabra necesidades. Vamos a incluir entonces que me busque solo necesidades humanas
¿cierto? No otro tipo de necesidades, solo las humanas. Y la característica de Maslow por fuera de las comillitas. Las comillas son para buscar esa palabra, vamos a encerrar entre comillas esa palabra o esas palabras que son el foco, que son el enfoque, el objetivo de nuestra investigación. Y miren que de 24.000 documentos ya tengo 13.900, ¿cierto? Que me está hablando exactamente de necesidades humanas. Que si no me aparece dentro del título, dentro del documento sí me lo está mencionando y por eso me está apareciendo por acá. Listo. De acuerdo a la búsqueda como yo la realice, me van a cambiar mucho los resultados. Por ejemplo, ya la docente mencionaba que estábamos haciendo una búsqueda similar, pues que en otra capacitación realizamos. Y acá, por ejemplo, yo tengo otros resultados. Porque ahorita no buscamos por teoría de necesidades, sino, vamos a mirar por acá, miren que habíamos buscado que el tema principal era Maslow, pero que adicional queríamos buscar la palabra pirámide de necesidades, ¿cierto? Y en este caso estamos buscando necesidades humanas con la característica de Maslow. Miren que todas estas investigaciones es prueba-error. ¿Cómo voy cambiando mi búsqueda de acuerdo a los títulos que vaya encontrando? Vamos a hacer acá otro ejercicio. Vamos a escribir Maslow y adicional vamos a escribir pirámide. Bueno, no era pirámide, vamos a buscar en este caso necesidades humanas como característica. Necesidades humanas, listo. Pero que el tema principal sea Maslow, ¿cierto? Miren que ya hay 25.000 documentos. Vamos entonces a ir modificando, todo esto es prueba-error. Lo de las fechas, listo, queremos, bueno, ya sabemos que hay una jerarquía de necesidades, necesidades humanas. Queremos mirar las publicaciones más recientes que se han realizado sobre este tema. Vamos a buscar por los últimos 5 años y vamos a disminuir esta cantidad de resultados. Listo, resulta que las bases de datos en esta partecita izquierda tienen otros filtros. Filtros por países, los países que más publican, los autores que más publican, las palabras clave que están siendo tendencia para ese tema en particular. Como en este caso no tenemos más filtros, podemos incluir esas características a un lado. Por ejemplo, tema principal Maslow, palabras clave adicionales, necesidades humanas y la palabra Colombia. Quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia de este tema de Maslow, ¿cierto? De este autor como tal. Si yo busco todas las palabritas sin las comillas por la palabra Colombia, pues me estaría apareciendo documentos políticos, religiosos, culturales y de otro montón de datos que no me interesan. Entonces, características a un ladito, tema principal entre comillas, filtros en la parte izquierda. Bueno, resulta que a veces nosotros encontramos unos títulos muy específicos, ¿cierto? Que casualmente hablan exactamente de lo que nosotros queríamos encontrar. Y resulta que le damos clic a la página y nos lleva a una página que nos está pidiendo pagar por la información o pagar por la suscripción a esa página. Muchas veces esas páginas que nos están apareciendo por suscripción son bases de datos que el Tecnológico de Antioquia ya tiene suscritas, ¿cierto? Que si yo ingreso igual desde acá, le doy clic al documento, veo que el documento es de la base de datos de Springer, yo no voy a poder seguir accediendo al documento completo porque a mí me va a reconocer como un usuario o como un cliente general. Si yo ingreso a las bases de datos por la ruta de acceso de la página institucional, ahora sí me reconoce como estudiante, como docente, como investigador y me permite acceder a estos documentos a texto completo. Eso ya lo vamos a mirar. Quiero mencionar dos últimas herramientas antes de pasar a las bases de datos. La primera es esta opción, esta herramienta que se llama versiones, que me aparece debajo de cada uno de los documentos. Esas versiones me va a mostrar exactamente, bueno, vamos a ver en cuántas páginas y cuáles páginas está exactamente el mismo documento, ¿cierto?
Si este clic a la página no me dejó ingresar porque me pide datos de ingreso y son de otra universidad o de una empresa a la que yo no pertenezco, vamos a utilizar esta opción de versiones y vamos a observar en qué página se encuentra, ¿cierto? La idea sería que en alguna de estas páginas poder acceder al documento a texto completo sin ningún problema. Y esto pasa mucho cuando son títulos muy especializados, que ninguna de esas páginas son de acceso abierto, todas son por suscripción. Listo, vamos a revisar cuáles bases de datos tenemos nosotros para buscar entonces el documento desde la base de datos, ¿cierto? La idea es como agotar las posibilidades para poder acceder a esos documentos que necesitamos. Muchas veces nosotros descartamos ese documento, nos ponemos a leer otros que son más generales y todo ese esfuerzo fue en adelantar temas que ya estaban publicados en ese documento que no quisimos, como, pues que no quisimos, no, que no pudimos acceder porque no teníamos como este conocimiento de agotar las posibilidades de ingreso. Listo. Hay muchas páginas que a mí no me va a aparecer la opción de versiones. ¿Por qué? Esto pasa mucho con documentos recientes, porque aparecen en diferentes repositorios. Y los repositorios son páginas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado, de investigaciones de grupos de investigación, y por eso perdón, y por eso sería la única página donde se encuentra el documento, porque generalmente uno con el trabajo de grado autoriza a la universidad poder publicarlo, pero nosotros no publicamos en alguna revista o en otra plataforma. Miren que acá ya me han aparecido 3 repositorios diferentes, con la ventaja de que los repositorios me permiten el acceso abierto a la información. Entonces, ese clic a estas páginas sí nos va a permitir el acceso completo. Les cuento también que el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio por si quieren revisar los trabajos de grado que han hecho de pronto pues, sus compañeros que ya se han graduado de la carrera, ¿cierto? Para que miren cuál es también la línea o la tendencia que está teniendo la universidad con estas investigaciones. Listo, finalmente, de esta plataforma, la última herramienta que quiero mencionar son estas comillas, ¿cierto? Que me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Que miren que yo pongo el cursor sobre esta herramienta y me muestra la opción de citar. Yo voy a seleccionar esa herramienta de las comillas y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Me la está mostrando con 3 normas diferentes. Generalmente nosotros utilizamos la norma APA y miren que me organiza los datos de los autores, ¿cierto? Apellido del autor, iniciales del nombre, fecha de publicación, la puntuación, el orden de los datos, el título, la revista en cursiva, porque así lo pide la norma, volumen, número, páginas, ¿cierto? Es bastante confiable para artículos de revista, porque me recupera toda, pues casi que toda, sí, me recupera toda la información. Sin embargo, todo lo que sea automático puede tener un porcentaje de error. Por ejemplo, a veces me puede estar omitiendo algunos daticos, a veces me aparece la letra en mayúscula, a veces me muestra el segundo apellido del autor en vez del primero, ¿cierto? Y todo esto puede generar irregularidades. ¿Qué vamos a hacer? Podemos utilizar la herramienta, pero vamos a complementar la información o a revisarla, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a complementar? Pues cuando yo utilizo un documento, cuando yo hago una referencia bibliográfica, esos documentos que yo haya leído, son documentos que yo haya leído, que he vivido para mi trabajo, y vamos entonces, pues en la portada siempre tienen todos estos datos que podemos complementar de forma manual. Miren, por ejemplo, que este documento al que le hice la referencia bibliográfica estaba en un repositorio. Vamos a asumir que es un trabajo de grado. Tiene los datos del autor, tiene la fecha y tiene el título. A esto le está faltando información.
Según la norma APA, de acuerdo al formato, todo se va a referenciar diferente. Un libro diferente de un artículo de revista, diferente de un blog, de una página web, de un video, de una norma, etcétera. Asimismo, de un trabajo de grado. Acá le está faltando, por ejemplo, el dato si es un documento de pregrado, maestría o doctorado, para qué universidad fue publicado y, perdón, fue realizado y esta persona o estas personas optaron por el título de profesionales en qué, ¿cierto? O magíster en qué o doctores en qué. Entonces, utilizamos la herramienta y complementamos la información. Estos documentos son fuentes confiables, sin embargo, siempre vamos a revisar varios documentos para corroborar datos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro o que quieran que revisemos mejor? Listo. Voy entonces a abrir una nueva pestañita y vamos a mirar la ruta de acceso a las bases de datos. Si, por ejemplo, ese título que yo encontré, que quería abrir, que no pude tenerlo en acceso abierto, no pude acceder a todos los títulos y a todo el contenido, pero vi que pertenecía a una de las bases de datos que tenemos por suscripción, vamos a abrir esas bases de datos. Y vamos a mirar que también buscar directamente allí nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Vamos a abrir la página institucional tda.edu.co. Listo. Listo. Una vez nosotros abramos la página institucional, en la parte superior derecha tenemos la opción o el menú de usuarios, ¿cierto? Y desde usuarios vamos a ingresar a la opción de Campus TDA. Una vez nosotros ingresemos al campus, vamos a tener un solo clic de acceso a todas ellas. Listo. Entonces, tda.edu.co, menú de usuarios y menú de campus TDA. El campus lo vamos a necesitar para toda la carrera, vamos a revisar notas, vamos a mirar cronogramas, vamos a acceder a otros servicios y muchas veces nosotros utilizamos el computador personal, el celular personal, nunca cerramos sesión o muchas veces no cerramos sesión, entonces esta cuenta ya estaría habilitada. Ingresamos con el nombre de usuario que tenemos asignado. En caso que ustedes no recuerden su nombre de usuario, busquen en su correo la palabra campus y desde allí les aparece el correo donde les mencionaban cuál era ese nombre de usuario y ese correo institucional. Entonces, nombre de usuario asignado, contraseña que le hayamos puesto. Listo. Miren que tengo un único botón en la parte superior derecha que dice bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Este botoncito ya nos va a reconocer a nosotros como estudiantes, docentes o investigadores y nos va a permitir buscar ya información en todas las bases de datos. Listo. Ya tenemos acá el menú de las bases de datos, las tenemos todas, libros electrónicos, bases de datos especializadas, artículos de revista, bases de datos multidisciplinares. Algo que ocurre mucho es que muchas veces no buscamos acá porque no sabemos cuál base de datos utilizar. Para esto yo las voy a mencionar en este momento, ya que algunas dicen cuántos documentos tienen, otras dicen qué áreas tiene y otras dicen para qué sirve esa base de datos, ¿cierto? O qué contiene. Como todas no tienen una especificación clara, yo las voy a mencionar en este momento. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Podemos anotar, escribir cuáles son las bases de datos que nos puede interesar o servir.
también puede ser cuestión de práctica, saber que entonces están ubicadas por bloques, o hay un video en el canal de YouTube de biblioteca que ahorita se los voy a mandar, que hay un video que se llama ¿Cuál base de datos utilizar? Y allí también nos las está agrupando. Listo. También podríamos volver a revisar el video, ¿cierto? Esta grabación también se va a publicar y podríamos volver a revisar cuáles son las bases de datos que nos puede servir. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Son multidisciplinares, entonces encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. En cada base de datos hay diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estos libros que vamos a encontrar acá son por suscripción. No los vamos a encontrar en acceso abierto, no los vamos a encontrar en internet de forma completa. Y si en biblioteca está de forma, pues en formato físico, el libro que estamos buscando, pues podemos ser 30, 40, 50 estudiantes que lo estamos necesitando. Y en estos ejercicios de capacitación hemos encontrado muchos de esos libros base que los docentes solicitan, porque son fundamentales para entender un tema, para entender la materia, para poder entender algún aspecto del área, ¿cierto? Del programa. Entonces, sí o sí, yo sé que a ustedes les van a pedir libros y desde acá hemos encontrado ya varios. Si yo estoy buscando un tema en particular y estoy buscando, por ejemplo, en ECOE Ediciones y solo tengo 3 o 5 resultados, pero no me gustó esos títulos porque se están enfocando a otra área del conocimiento o porque simplemente no me gustó el libro, podemos buscar en la otra base de datos, podemos tener 30, 50, 70 documentos que si tampoco me gustaron, pues voy a remitirme a otra base de datos donde pueda entonces encontrar esos textos. Listo, estos dos primeros libros electrónicos multidisciplinares. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos brindan información muy puntual sobre, pues acá la parte de arancel, que cada clic que yo le hago a alguno de estos datos del arancel nos va desplegando más información. Que desde el Legismóvil podemos ver diferentes noticias recientes y pues muchas noticias también de hace mucho tiempo relacionadas al área, ¿cierto? Dónde se está exportando más, dónde menos, qué empresas han surgido, con qué objetivos y demás. En Experta, toda la parte normativa de estos procesos de comercio internacional, ¿cierto? Importaciones, exportaciones, tránsito, todo lo relacionado a la parte legal. Y Legiscomex, pues es la misma base de datos de las tres que acabo de mencionar, solo que estas tres son accesos directos. Y Legiscomex también tiene otros módulos desde esta base de datos que me van a permitir ejecutar reportes y comparaciones por empresas, por productos, por países, por sectores y demás. Listo. Ambientalex, Leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en estas dos áreas y Leyex.info se enfoca a todas las áreas del conocimiento. Yo estoy haciendo un proyecto, yo estoy haciendo una investigación. Yo sé que hay artículos, hay decretos, hay una normativa que me está, pues que puede como apoyar ese escrito que estoy haciendo o ese proyecto que voy a realizar. Desde acá encontramos esa información para todas las áreas, incluso para asuntos cotidianos. Queremos hacer una tutela, un derecho de petición, todas estas cositas las encontramos desde acá. Tenemos jurisprudencias, decretos, proyectos de ley, comunicados y demás. ¿Por qué le hago énfasis de pronto a esta? Teniendo en cuenta pues que no somos del área de derecho. Porque muchas veces nosotros sí o sí necesitamos, por ejemplo, un artículo o un decreto. Y buscamos en internet y nos aparece que el decreto está actualizado. Y nos aparece 15, 20 documentos que dice que es el decreto más actualizado y todos nos está dando una descripción diferente. Muchas veces las personas, digamos, parafrasean este tipo de información
para hacerla más amigable para las personas, pero miren que todos le dan como un enfoque diferente. Nosotros desde acá encontramos ese decreto, ese artículo, esa norma directamente desde la entidad que la emite, ¿cierto? Tal cual la descripción, un único resultado y que si ese artículo, decreto y demás ha tenido modificaciones, me aparece ese historial de modificaciones y a partir de qué leyes ha cambiado esa norma. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información, que en cada una van a haber diferente cantidad de resultados y diferentes títulos y que en su mayoría son artículos de revista, ¿cierto? También podemos encontrar pues algunos libros, algunos trabajos de grado, conferencias y demás, pero en su mayoría encontramos artículos que son estos que cogen una pequeña parte de un tema, la van investigando, otros investigadores cogen otra partecita pequeña de un tema o de un área y de esta forma podemos entonces interactuar con muchos desarrollos de muchos temas que podemos interrelacionarlos y ya generar nuestro propio conocimiento a partir de estas diferentes posturas o estos diferentes enfoques o estas diferentes partecitas. Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar información en estas bases de datos. Ahorita vamos a mirar en alguna de estas porque pasa lo mismo. Si yo en Springer estoy buscando un tema, no me están gustando los resultados, no estoy encontrando la característica que quiero saber sobre el tema, puede que en EBSCO tenga más resultados y en ProQuest tenga menos, pero que tenga los títulos más adecuados para mi investigación. Entonces, estos nos van a permitir encontrar esos títulos específicos, ya vamos a mirar cómo. Listo, Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. ¿Cuál es la diferencia? Que cada base de datos se ve diferente, que cada una tiene filtros diferentes, tiene un tipo de letra diferente. Entonces es como a criterio personal dónde nos gusta buscar más, ¿cierto? ¿Cuál tiene de pronto más herramientas? ¿Cuál para mí es más amigable? Pero la información también es confiable y viene directamente desde las entidades que emiten estas normas. Listo. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, orientada también a todas las áreas. Yo voy a hacer un proyecto, yo estoy haciendo una investigación, quiero vincular el área a la parte pedagógica, quiero saber cómo explicar algunos temas, por ejemplo, estudiantes de educación secundaria o de educación superior. Todo lo que tenga que ver relacionado a esa parte de educación y pedagogía lo encontramos desde acá. Finalmente, las bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con las dos primeras, vamos a mirar también qué libros vamos a encontrar en estas bases de datos, cómo vamos a buscar en estas bases de datos de libros electrónicos y que recuerden que todo es prueba-error, ¿cierto? Que si no encuentro en uno, no me gustó en uno, vamos a buscar en otras. Quiero enfocarme. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes ya de pronto han utilizado estas bases de datos? Si ha sido así, ¿cuáles han utilizado? ¿Qué dificultades de pronto han tenido? O si es primera vez que estamos escuchando sobre estas bases de datos. Pues yo se había escuchado sobre ellas, pero la verdad no las había utilizado. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más de pronto las ha utilizado o quiere Pues intervenir? a mí ya me habían comentado sobre esas bases de datos, pero no, como tal no la había experimentado, no la había utilizado. Listo. Listo, vamos entonces a hacer el ejemplo en alguna de estas
de artículos de revista, ¿cierto? Bases de datos multidisciplinares. Vamos a mirar, por ejemplo, la base de datos de Springer, que creo que la mencioné ahorita iniciando la capacitación, entonces vamos a tenerla como ejemplo. Vamos a mirar varios aspectos, vamos a mirar varias herramientas de cómo podríamos buscar y cómo podríamos recuperar información. Cada base de datos se va a ver diferente, ¿cierto? La mayoría van a ser en inglés porque pues la empresa como tal, la base de datos como tal es en inglés, ya que es el idioma universal y que los países que más publican también publican siempre en inglés, ¿cierto? Entonces va a ser normal encontrar estas plataformas en inglés. En este caso, me está mostrando cuántos documentos tiene suscrito la universidad. Miren que en su mayoría es artículos de revista, capítulos de libro, conferencias, protocolos. Miren que tiene 213 videos también, ¿cierto? Documentos científicos. Tiene acá también diferentes revistas y libros. Yo, por ejemplo, no tengo habilidades con el inglés. Yo sí traduzco desde pues, la plataforma con Google Traductor. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español y para mí va a ser más fácil leer cada una de las herramientas y leer cada uno de los títulos, ¿cierto? Cuando yo ya quiera leer un documento que esté en inglés, me voy a apoyar de otras herramientas. Entonces, listo, miren que algo que mencionaba, todas las bases de datos van a tener un cuadrito de búsqueda donde vamos a incluir las palabras clave y adicional hay unas que nos están ofreciendo algunas recomendaciones o nos va a mostrar qué tipo de materias o de áreas o qué menú como directo a esa materia o esa área tengo para acceder. ¿Cierto? En este caso no quiero revisar ninguna de estas, no estoy segura qué información puede estar acá o dónde puede estar lo que yo quiera encontrar. Voy a buscar pues, por palabra clave. Vamos a buscar de la misma manera en que hacemos con Google Académico. Si buscamos las palabritas sin comillas, me las va a recuperar juntas o separadas. Y si buscamos con comillas, el navegador se va a enfocar en esa palabra puntual y que además tenga las características que le estemos incluyendo a un ladito. Vamos entonces a hacer la búsqueda como finalmente la habíamos hecho desde Google Académico. Vamos a incluir que el tema principal es el apellido del autor, ¿cierto? Que es Maslow. Y vamos a escribir que queremos saber sobre necesidades humanas. Listo, en este caso tengo dos resultados. Listo, vamos a cambiar de pronto el tema. Ah, bueno, acá tiene de educación y de ciencias sociales. Miren que los filtros están en la parte izquierda. Vamos a dejar solo la palabra Maslow. A ver si de pronto tenemos más resultados. Listo. Miren que estoy buscando la palabra Maslow. Tengo la lista de resultados y hay algunos documentos que me están apareciendo con un candadito sellado, ¿cierto? ¿Qué significa que yo no tengo acceso a ese documento? Nosotros podemos seguir revisando cada uno de los títulos, podemos filtrar acá todas las opciones que queramos y estos documentos que aparezcan sin acceso, podemos solicitarlo a biblioteca. ¿Por qué? Porque la universidad, bueno, es imposible que se pague, digamos, por la suscripción a todo el contenido que tenga una base de datos, ¿cierto? Siempre uno suscribe de acuerdo a la cantidad de estudiantes que pertenecen a cada una de las áreas, a partir pues como de muchos aspectos, y por eso hay documentos a los que no tenemos ese acceso. Podemos seguir buscando teniendo en cuenta estos artículos, esos libros, esos capítulos a los que no tenemos acceso, ya que podríamos pedirlo, solicitarlo a biblioteca o podemos quitar ese chulito donde me está diciendo que me está incluyendo el contenido al que yo no tengo acceso y permitir que solo me muestre a los que sí tengo acceso, ¿cierto? Por ejemplo, para de estos temas de Maslow, miren que la mayoría de resultados están por acceso privado, pero podríamos también acceder a ellos solicitándolo a biblioteca. Esta es una pequeña observación que ocurre con esta base de datos en particular. Listo, igual, con el chulito acá
o sin ese chulito, vamos a empezar a filtrar, ¿cierto? ¿Qué tipo de documento queremos? Artículo, capítulo, documento de sesión. Si queremos filtrarlo por área del conocimiento, ¿cuáles son las áreas que más están publicando sobre Maslow? Ciencias sociales, medicina y salud pública, psicología, filosofía y demás. Y miren que tengo la opción de ver más de estos filtros. Subdisciplinas, investigación de calidad de vida, sociología, salud pública, psicología clínica y demás. Y acá tengo la parte de los idiomas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero una característica adicional, como la que mirábamos ahorita, que quiero saber que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia el tema, vamos a incluir esa característica a un ladito. Y tengo 46 resultados. Listo. Si yo estoy buscando en español, ¿por qué me están apareciendo documentos en inglés? Porque la mayoría, los países que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco. E incluso nos hemos encontrado con diferentes documentos de universidades de Colombia e universidades de Medellín que tienen todo el documento en inglés, ¿cierto? Título, resumen, palabras clave y todo el texto. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista que el documento se publicara únicamente en ese idioma. Que si yo busco en español y tengo documentos en inglés es porque era requisito de la revista, de ese tipo de revista, que se publicara en inglés y español o portugués y español. Algo que quiero mostrar es que miren que hay algunos documentos que tienen la opción de Open Access en naranja. Esta opción significa que si yo busco este documento en Internet, yo puedo acceder a él, pues puedo tener acceso abierto a él, acceso completo, sin ningún problema, sin restricción, sin suscripción, sin nada de estos daticos. Pero miren que hay otro montón de documentos que no tienen la opción de Open Access. Son este tipo de documentos que buscamos en Internet, pero no nos va a permitir leerlo a texto completo, ¿cierto? Y desde acá nosotros sí ya lo tenemos en acceso abierto directamente en la base de datos. Por ejemplo, base de datos Springer y miren que acá puedo hasta descargarlo en PDF. ¿Por qué tengo documentos de acceso abierto? Miren que yo les mencionaba que podemos encontrar información en cualquier lugar, en cualquier plataforma y queda a nuestro criterio mirar si utilizamos esa información o no. En estas bases de datos, estos documentos que me aparecen han sido revisados por expertos en el área. ¿Cierto? Que así sean de acceso abierto o de acceso por suscripción, ya pasaron por varios filtros de revisión del contenido por expertos en el área que habilitan esa publicación. ¿Cierto? Entonces miren que por cuestión de calidad también es importante y que desde Internet muchas veces encontramos documentos que no están revisados por nadie y los seguimos utilizando. Listo, permítanme, yo traduzco acá la página. Quiero mirar qué me está apareciendo, calidad de vida a largo plazo. Podría, bueno, miren que acá tengo un capítulo, perfiles de empresa, ¿cierto? Podría también seleccionarlo o aplicar cualquiera de estos filtros por disciplina o por subdisciplinas. Como por ejemplo la administración, en este caso no está siendo tema tendencia, voy a abrir directamente en este y ahorita vamos a mirar otra base de datos que me permita quizá mejores resultados. Ok, aprovecho un minutito, Dayana, para Sí, enfatizar profe. algo. Importante eso que tú les acabas de mencionar en relación a los datos fidedignos que nos dan a nosotros los documentos que han tenido un arbitraje científico y que bajo ese arbitraje científico es que se pueden publicar. Los documentos que de primera línea a nosotros nos dan seguridad de su procedencia porque son revisados científicamente, son arbitrados antes de poder ser publicados, evidentemente son los libros y los artículos científicos. Los temas de administración son de los más abundantes temas que existen a nivel mundial. Nosotros estamos viendo, desde que se inicia la administración científica, estamos progresando y vamos a ver luego temas que son más de la actualidad. Entonces, muy importante
que siempre acudamos a la información de primera línea, la proveniente de libros o la proveniente de artículos científicos. Un libro se distingue porque hay algo que identifica el libro, que es el ISBN. Yo sé que eso es un libro cuando tiene esa identificación. Un artículo científico tiene ISNN como identificación. Entonces, ambos documentos me dan a mí la información de primera línea que tiene el apoyo científico porque ha sido arbitrado. Después de tener yo la información de primera línea, no importa si yo acudo a otra información porque de repente un blog de un empresario o de una persona que tiene de repente en su haber el desarrollo de un tema, seguramente hay otras maneras de decirlo, hay otras palabras, pero eso eso no me puede sustituir a mí lo que yo tengo de un libro y de un artículo científico. Eso en todo caso puede ser algo que extienda y expanda la comunicación del tema que ya yo he revisado y que ya yo he dado a conocer en mi trabajo, que es proveniente de un libro o de un artículo científico. Aquí tenemos todo para hacer nuestro trabajo, ¿ok? Ahora, que en Internet es un mundo más amplio, perfecto, pero aquí, en nuestra institución, en las bases de datos institucionales, en nuestra biblioteca, tenemos lo principal que nos permite construir nuestros trabajos. Listo, profe, gracias también por esa intervención. Sí, ella tiene la verdad toda la razón. Puede que esas páginas que encontramos en internet sean resúmenes, sean apreciaciones, y la idea es que nosotros desde las publicaciones originales, desde estas investigaciones primarias, entendamos quizá el tema de forma más amplia o más específica, ¿cierto? Que de pronto estos resúmenes de internet o esas apreciaciones se están omitiendo. Puede que nosotros entendamos también el tema de otra manera y la idea es construir nuestro propio conocimiento. Bueno, pasa algo con ese documento que abrí, ¿cierto? Que es un libro que se llama Perfiles de Empresa, que tiene, pues acá como los daticos básicos, tiene el ISBN que mencionaba la profe, ¿cierto? Que es como la cédula del libro. Y en este caso, esta base de datos no me la está mostrando a texto completo, pero sí me está permitiendo una descarga para poder acceder a todo el documento. En este caso, pues ya vieron que hace ratico estoy como intentando a que cargue, pero mi computador como tal tiene una dificultad con este tipo de documentos, ¿cierto? Con este tipo de descargas, pero no es cuestión de la base de datos, porque igual es un documento en PDF que simplemente mi computador se vuelve un poco más lento para este tipo de descarga, ¿cierto? Pero miren que sí tenemos el acceso a esta información. Quiero cerrar esa base de datos de Springer porque no encontré buenos resultados, ¿cierto? No encontré resultados, no encontré las suficientes herramientas que quiero mencionarles, pero a veces depende del tema, allí sí vamos a encontrar muy buenos resultados. Voy a abrir, por ejemplo, la base de datos de EBSCO, ¿cierto? Que yo sé que esta sí tiene información orientada más hacia administración y gerencia y demás. Voy a abrir esta base de datos. Recuerden que igual esas 7 que mencioné son multidisciplinares. Ay, bueno, esperemos. No sé qué. Bueno, hay algo. No sé por qué me está apareciendo esto, pero cuando ustedes vayan a abrir una base de datos y no les funcionen, tenga un error, por ejemplo, de que ¿cómo se llama? Bueno, que dice como un error 404, que el servidor, ¿cierto? Un problema similar a esto que estoy mencionando, pueden avisar en biblioteca. ¿Qué pasa? Estas bases de datos todos los días les están como alimentando, ¿cierto? Todos los días hay publicaciones nuevas, publicaciones más recientes. Entonces, a veces pueden ocurrir algunos errores en la plataforma que simplemente nosotros le avisamos al proveedor y él nos puede hacer como, pues dar solución a esto. Esta base de datos de EBSCO no me está apareciendo directamente el cuadrito de búsqueda,
pero porque me está preguntando si quiero buscar en una base de datos especializada en negocios o si quiero mirar en varias bases de datos multidisciplinares. Le voy a decir que quiero revisar en varias bases de datos. Quiero tener más opciones porque hoy en día las publicaciones son multidisciplinares, entonces podemos encontrarla incluso en bases de datos de otras áreas. Miren que acá me empieza a mostrar cada una de ellas. Me dice que este tiene temas empresariales, que este me habla de justicia penal y derecho, que otro me habla de libros electrónicos, ¿cierto? Miren que acá tengo varias. Para no tener que leer cada una de ellas, puedo seleccionar el botoncito que está abajo de la opción continuar para mirar en todas estas bases de datos al mismo tiempo. Vamos a seleccionar continuar. Listo. Tengo entonces el cuadrito de búsqueda donde vamos a incluir la palabra clave. Acá también aplica, listo, acá también aplica el tema de las comillas. Vamos a buscar Maslow, vamos a buscar necesidades humanas, ¿cierto? Que es el tema por el que nos estamos enfocando. Listo. Miren que tengo 3 resultados, ¿cierto? Tengo acá 3 resultados que me está hablando de necesidades humanas de Abraham Maslow, pero también me está apareciendo documentos en inglés. Como yo no soy experta en este idioma, ¿cierto? Tengo muchas dificultades, yo me voy a apoyar de otra herramienta. Entonces, voy a abrir una nueva pestaña y voy a buscar un traductor académico. Uno de ellos es este, que es uno de los que yo más utilizo. Listo. Y vamos a hacer la misma búsqueda. Vengan, yo copio y pego, que ya me estoy demorando un poco escribiendo estas palabritas. Y vamos a cambiar, por ejemplo, acá, necesidades humanas. Este traductor es un poco más confiable, me puede entender algunas palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos. Igual también es una traducción automática, puede tener un porcentaje de error, pero me ayuda mucho para este tipo de búsquedas. Vamos a cambiar el idioma. Vamos a mirar que si esos 3 resultados van a aumentar. Listo, miren que de 3 resultados a 53 resultados es mucha diferencia por el tema de que les mencionaba que hay otros países que son los que más publican. Si queremos información actualizada, generalmente debo de buscar en este idioma. ¿Cómo sé cuál es la mejor opción? Pues, prueba error. Buscamos en español, buscamos en inglés y miramos qué tipo de documentos aparecen con cada una de estas búsquedas. En la parte izquierda, recuerden que tenemos los filtros. Acá hay documentos desde 1971. Lo suficientemente importantes que pasan de ese formato eh, físico a estos formatos digitales. Me preguntan también qué tipo de documento quiero, si una revista, una noticia, puede que acá también tenga la opción de libros. Miren que hay un libro que me está hablando sobre este tema. Listo. Miren que tengo más filtros por idiomas, en su mayoría 39 documentos en inglés, 2 en español. Me va a permitir también mirar geografía, o sea, en qué países se ha publicado cada uno de estos documentos. Les cuento que a veces, si queremos la opción de Colombia, es importante buscarla dentro de las palabras clave porque a veces hay investigaciones que hacen otros países e investigan a Colombia. Listo, tenemos acá otro montón de filtros. Uno de los que a mí más me gusta, voy a traducir acá esta plataforma, es el filtro de materia, de asunto o palabra clave, que me dice cuáles son las palabras que más están mencionando en estas publicaciones. Por ejemplo, acá me está hablando del autor, 7 publicaciones hablan del autor, 8 habla de la teoría de la jerarquía de necesidades, ¿cierto? Otra forma de búsqueda puede ser esto.
Estas palabras clave también me pueden mostrar algunas ideas de cómo modificar mi búsqueda para encontrar mejores resultados. Todo es prueba de error. Evaluación de necesidades, motivación de empleados, política energética, industria automotriz, investigación conductual. La idea sería seleccionar todas aquellas que empiecen a relacionarse a esas características que yo quiero encontrar. La opción de negocios, de motivación de empleados, puedo encontrar por acá la palabra administración, seguridad informática, estadística, satisfacción del cliente, protección de datos, sistemas de transmisión de datos, toma de decisiones. Miren que a veces son temas que no se nos ha ocurrido buscar por este tema, ¿cierto? Por esta pirámide de necesidades, y que miren que hay diferentes documentos que están hablando de estos temas. Podemos seleccionar las opciones que queramos y vamos entonces a ir limitando, a ir disminuyendo la cantidad de resultados. Listo. Tengo 6 documentos. Recuerden que estos documentos entonces son revisados por expertos en el área. Tengo acá los títulos. Acá son publicaciones periódicas desde 1972. Acá hay una publicación académica. Quisiera un artículo de revista, no. Ah, bueno, acá hay 2 revistas. Voy a seleccionar esta opción. Y vamos a tener entonces resultados. ¿En qué orden pongo los resultados? De acuerdo a lo que yo quiera saber. Si primero me interesa la información más actualizada, busco la información, pues utilizo primero el filtro por años. Si quiero artículos de revista, primero selecciono esta opción. Si quiero primero especificar el tema, sin importar en qué año fue publicado, selecciono primero esa opción de materia, ¿cierto? Asunto o palabra clave. Tengo el título, tengo los datos del autor, tengo los datos de la revista, tengo las materias o las palabras clave que están mencionando y miren que tengo acá la opción de añadir a una carpetica. Hay algunos documentos que están un poco más restringidos, ¿cierto? En estas bases de datos o diferentes herramientas, por ejemplo, esta de la carpetica. Miren que tengo una carpeta acá en la parte superior. Entonces, acá me va a pedir a mí que cree un usuario y contraseña. Yo lo puedo hacer sin ningún problema con el correo institucional y poder acceder a este tipo de herramientas, ¿cierto? Como guardar en una carpetica, como poder subrayar el texto, poder acceder a otros documentos quizá más delicados. Vamos a abrir el documento. Miren que hay unos que me aparece el documento completo y además tengo el documento en PDF. Otros solo tengo el documento en PDF. Voy a abrir este segundo título y vamos a mirar qué aparece. Listo. Tengo entonces los datos del autor, tengo las palabras clave, tengo el resumen, ¿cierto? Y tengo acá diferentes opciones. Cada base de datos tiene información adicional. En este caso me permite ir a cada uno de los títulos que tiene este documento. Me va a permitir, leer el texto, ¿cierto? Y descargar ese audio. Perdón, me va a permitir escuchar el texto y descargar el audio. Y acá tengo toda la información. Listo. ¿Qué otras opciones tenemos? Acá está el documento completo en HTML. La parte izquierda, casi siempre en la parte izquierda están las diferentes herramientas. Listo. Miren que acá lo tenemos. A veces tenemos traducción automática, ¿cierto? Pero este es el traductor de Google, entonces los proveedores no se hacen responsables por los errores que puedan aparecer. Tenemos documento completo en PDF. A mí me parece un poco más importante porque nos va a permitir descargar el documento, ¿cierto? Para que no tengamos que volver a realizar la búsqueda, no tengamos que volver a filtrar, no tengamos que volver a hacer como muchas de estas cositas. Vamos a poder descargarlo. Miren acá la opción en la parte superior. Acá en la parte superior derecha también me aparece esta opción de descarga y
Si, por ejemplo, yo voy a copiar y a pegar una parte del texto, yo voy a necesitar incluir el apellido del autor, la fecha de publicación y la página. Y miren que en PDF tenemos las páginas. Cuando nosotros utilizamos información de documentos que están en toda una página, que no tiene distinción, pues como estas de números, nos toca contar cada uno de los párrafos para decir que eso que copiamos y pegamos fue, por ejemplo, el párrafo 70, ¿cierto? O 40 o 15 o el párrafo que sea. Acá tenemos esa opción. ¿Qué otras opciones tenemos? Miren que tengo entonces en la parte derecha la opción de guardar en Google Drive, de imprimir, de guardar por correo, de guardar el documento a esta carpetica que está en la parte superior. Me va a permitir también hacer una cita. Miren que acá me dice exportar cita. Y me permitiría hacer la referencia bibliográfica automática. ¿Cierto? Con diferentes normas, casi siempre vamos a encontrar la referencia desde la portada del documento. Hay otras que no. Miren acá la opción de cita. Miren que tenemos entonces acá diferentes normas. Acá también está la norma APA. Y tenemos entonces los datos. También es información automática, es una referencia automática y también puede generar algunos errores, pero por eso podemos utilizar la herramienta y hacer de pronto algunas correcciones. Estas bases de datos son un poco más, estas dos que mencioné son un poco más complejas. ProQuest, por ejemplo, es un poco más amigable. También de artículos de revista. Vamos a revisar, por ejemplo, cómo buscamos. Miren que cada una se ve diferente. Tenemos el cuadrito de búsqueda. Vamos a incluir Maslow con las comillitas para que no me recupere, pues para que se enfoque el navegador en esta búsqueda. Si busco en inglés o en español también van a ver diferencia de resultados. Vamos a mirar el ejemplo. Incluso hago una pequeña aclaración. Nosotros estamos acostumbrados a que nos equivocamos al hacer búsquedas de información y Google nos corrige esa palabra que está mal escrita e igual nos muestra resultados. En estas bases de datos, no. Así como pasan por diferentes filtros antes de ser pues antes de ser publicados los documentos, como pasan por diferentes filtros, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar las palabras clave, el título y el resumen. Entonces, miren que buscando en inglés tengo 9,000 resultados, ¿cierto? Ya vamos a buscar en español y vamos a mirar que van a aparecer más poquitos. ¿Cuál va a ser la intención? Miren que tengo 174 documentos, ¿cierto? Y sin embargo hay muchos que aparecen en inglés. ¿Cuál va a ser la intención? Buscar en inglés porque a partir de todos los filtros que le vamos poniendo, o sea, la idea es tener muchos resultados porque a partir de los filtros la idea es que al disminuir resultados todavía hayan documentos que sí estén hablando de eso que yo estoy buscando. Vamos a mirar. Miren que de 174 resultados a 9,000 resultados es mucha diferencia. Podemos empezar a filtrar si queremos libros, si queremos revistas, porque rango de fechas, en este caso esta base de datos si es en español. Miren que hay documentos también en acceso abierto con el candadito abierto anaranjado y hay otros que no están en acceso abierto, pero nosotros sí tenemos ese texto completo desde acá. Otros filtros que les mencionaba, personas que se estén mencionando dentro de estas publicaciones, ¿cierto? Incluso miren que Donald Trump también está acá, está Abraham Maslow. Miren que acá hay dos que me están hablando de Abraham Maslow, pero hay autores que utilizan los dos nombres de este señor y hay otros que utilizan uno. Listo, habla también de diferentes empresas o organizaciones que se están mencionando dentro de estos documentos. Me permite mirar también los países que más publican sobre este tema, los idiomas. Miren que hay 9,000 en inglés y 74 en español. Y el que yo les mencionaba que más me gusta, este tema de asunto
de materia o de palabra clave. Vamos a filtrar. Miren que me habla de motivación, de psicología, de empleados, de liderazgo, ¿cierto? Si yo le digo que quiero los últimos 5 años, puede que esas palabras clave vayan a cambiar. Me disminuye resultados, me empieza a hablar entonces acá de otros temas. Vamos a revisar estudios, motivación, psicología y ya me empieza a hablar poco de las que me estaban mencionando ahorita como palabras tendencia. Seleccionamos la opción de más y recuerden que podemos seleccionar todos aquellos sinónimos. Acá a veces hay autores que utilizan algunas palabras en singular, otros en plural y por lo mismo hay que seleccionar todos aquellos que consideremos importantes para el tema que estamos buscando. Por ejemplo, el tema de empleados, de liderazgo educativo. Vamos a buscar, por ejemplo, enfoques. Mire que acá también vuelve a aparecerme liderazgo. Buscar enfoques de pronto ya más administrativos, tomas de decisiones. De pronto por acá me aparecen temas de gerencia, comportamiento organizacional, gestión. Miren que incluso de las necesidades de Maslow hay 89 documentos que me hablan de redes sociales. Listo, puedo seleccionar entonces todas las que quieran. Miren que hay, según, o sea, hay documentos que me están hablando de las necesidades humanas de Maslow y me están asociando el COVID-19, ¿cierto? Miren que hay entonces muchos temas, podemos aplicar todos aquellos que queramos. Yo les aseguro que cuando ustedes hagan estas búsquedas de forma consciente, que puedan saber cuál es su tema específico, cuál es la herramienta que necesitan, cuál no, si no les gustó cambian de inmediato la búsqueda, van a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo encontrando estos títulos que en su mayoría están por suscripción y que son documentos un poco más especializados. Listo, vamos a abrir cualquiera de ellos. Miren que acá igual la mayoría me están apareciendo documentos por suscripción. Vamos a abrir, por ejemplo, este. Miren que tengo también la opción de ver el resumen sin abrir el documento todavía, ¿cierto? Voy a mirar el resumen, qué materias o palabras clave me está mencionando, miro si me sirve o no el documento y ahora sí voy a abrir el título. La mayoría de bases de datos va a ser muy similar a esta. Las búsquedas van a tener también una lógica similar, cómo busco, dónde busco y qué filtros aplico. Tengo el título, tengo los autores, que le doy clic al autor y me aparecen las publicaciones de ese autor. Clic en la revista o en el tomo o pues en esa fecha de publicación de toda la revista, me aparecen todos los documentos publicados allí. Tengo el texto completo, recuerden que esta traducción es la de Google, que tenemos otras herramientas también para hacer mejores traducciones y también tenemos acá la opción de escuchar el texto. Documentos relacionados en la parte derecha. Si mi búsqueda está muy complicada porque tengo muchos resultados o muy pocos resultados, estos títulos, estos elementos relacionados, me ayudan a ampliar o especificar más esa búsqueda compleja que estoy realizando. Algo importante lo del PDF. Miren que si yo, por ejemplo, voy a copiar y pegar esto de acá, miren que me toca contar cada uno de los párrafos porque no tengo la numeración de las páginas. Miren que acá entonces en la parte superior tengo la opción de ver en PDF. Puedo descargarlo también para evitar volver a hacer la búsqueda, volver a filtrar. Miren que tengo el documento en PDF. Y que desde acá, si yo voy a hacer una cita, que es eso que copio y pego de este documento al que yo estoy realizando, pues voy a poder incluir la página donde se encuentra la información, ¿cierto? Copio y pego, pongo apellidos de los autores, pongo fecha de publicación y pongo la página donde se encuentra ese texto. ¿Qué otras herramientas tengo? Miren que en este caso están al lado derecho del título, en otras ocasiones me aparecen sobre el título y me aparece la opción de descargar, de enviar por correo, imprimir. Miren que acá también tengo una carpetica que puedo crear el usuario sin ningún problema. Acá en todas las opciones
Tengo entonces esa opción de guardar en la carpeta. Voy a tener también la opción de guardar en la nube del correo de Outlook o de guardar en Google Drive. Y la opción de cita o referencia, que son estas comillitas, y me hacen la referencia bibliográfica automática. En este caso tiene la norma APA sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima edición actualizada. Y miren que hacer una referencia de estas es mucho más diferente que hacer una referencia con una página que no me esté brindando ni siquiera los 3 datos básicos. Acá tenemos autores, fecha, título, nombre de la revista, volumen, número, páginas y la página de donde saqué la información, bases de datos del Tecnológico de Antioquia. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento, algo que no haya quedado claro o que quieran que revisemos? No, tengo muy claro. Listo. Miren que ya miramos 3 bases de datos diferentes, cada una nos estaba permitiendo también lo de los filtros, ¿cierto? Cada una vimos las diferencias con la búsqueda, con el idioma también, y en cada una encontramos diferentes documentos. Puede que esas páginas que encontramos pocos documentos, según el tema que yo estoy buscando, puedan ser las más apropiadas para mi búsqueda. Recuerden que también tenemos bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a mirar la base de datos de Gale. Esta, Gale, cuando nos aparezca en internet que la base de datos de Gale, también va a ser la base de datos de Cengage, ¿cierto? La multidisciplinar que les mencioné. Solo que en este caso es como un acceso directo a los libros. Miren que acá me va a buscar en diferentes bases de datos. Yo le digo que quiero buscar directamente en libro. Voy a seleccionar esta opción y ahora sí me aparece el cuadrito de búsqueda. Vamos a hacer la misma búsqueda. Bueno, la cuestión del idioma. Para artículos de revista va a ser importante buscar en inglés porque miren que son mejores resultados. Para estos libros, estas bases de datos de libros electrónicos o estas normativas, es mejor buscar en español porque la mayoría de la información es colombiana. Miren que acá, aparte del cuadrito de búsqueda, me está mostrando, me está ofreciendo 12 libros del área de negocios, 8 de educación, ¿cierto? Miren que acá tenemos varios. Acá no es necesario hacer una búsqueda tan específica. Podríamos incluir una palabra base, por ejemplo, como Maslow. Y vamos a mirar qué documentos nos aparece. Tenemos 13 resultados. ¿Por qué no soy tan específica? Porque estos de libros electrónicos, digamos que tiene poca información para recuperarme esas palabras clave. O sea, muy pocas veces me va a permitir buscar en todo el contenido del libro esa palabra. Entonces buscamos una palabra general y dentro del libro ya buscaríamos en la tabla de contenidos o buscaríamos ya en el documento como tal. Miren que tengo teorías. Disculpa, Dayana, pero es maravilloso porque fíjate que lo primero que te sale son teorías de la motivación. Posteriormente, estos alumnos en la asignatura conmigo, que se llama administración, ellos van a ver las teorías de motivación y dentro de las teorías de motivación van a volver a retomar el tema de Abraham Maslow con las necesidades humanas. Listo, sí ven a lo que me refería, chicos. Miren que uno sin querer termina encontrando algunos documentos, algunos libros, capítulos de libro que los docentes, por ejemplo, les asignan a ustedes porque es fundamental para entender un tema, para entender el área. Y miren que sí encontramos ese tipo de información. Con una palabrita clave, Maslow, tenemos 13 resultados y miren que nos está mostrando diferentes libros, ¿cierto? Introducción a la administración, teorías de la administración, solo que estos resultados me los está separando por los títulos, enfoques psicológicos, perspectiva humanística, miren que nuevamente me menciona introducción a la administración, en marketing también me están hablando de ese tema,
Los teóricos de la perspectiva humanista, miren que volvemos a mirar las teorías de la administración y bueno, tengo acá diferentes títulos que están mencionando a Maslow. Si de pronto yo tengo muchos resultados, miren que en este caso, en la parte derecha, podemos filtrar por fechas, por tipo de documento, por buscar palabra clave dentro de estos textos, ¿cierto? En este caso no lo vamos a hacer porque no lo veo, digamos, tan necesario. Vamos a abrir, por ejemplo, este primer título, ¿cierto? Me dice entonces el autor, me dice de qué libro, páginas, y si le selecciono este título, me muestra directamente ese capítulo. Si yo selecciono esta opción de teorías de la administración, me aparece el libro completo. Vamos a mirar. Listo, miren que acá tengo entonces el libro, me va a permitir acá verlo completo y me va a poder mostrar también la tabla de contenido. Nuevamente entonces aparece perspectiva humanística, perspectiva moderna, contemporánea, visión general y cada una me está desplegando otros títulos. Pero teniendo en cuenta que ya habíamos encontrado el título, puedo entonces buscar desde acá, por ejemplo, la palabra motivación para buscar dentro del libro o le daría acá atrás y volvería a la publicación original, a ese título en particular que nos había aparecido. Miren que busqué la palabra, pues había un buscador de, cuando yo ya tenía acá el documento abierto, tenía esta opción de buscar dentro de, puse la palabra motivación y miren que me aparece un título que me habla de motivación humana dentro del mismo libro, otra de que me habla de teorías de la motivación con 23 páginas, integración de las teorías de motivación, 2 páginas, escuela conductista y bueno, me empieza a relacionar otros documentos. Maravilloso, Vamos a abrir. también vamos a ver liderazgo, también vamos a ver cambio y cultura organizacional, y es lo que yo les decía a los jóvenes, que en libros de administración, ahí tienes uno que también es introducción a la administración, consiguen todos los temas de la asignatura. De verdad que me contenta mucho este aporte para los estudiantes. Listo, me parece genial descubrir estas cosas durante estos ejercicios. Listo. Vamos a abrir entonces el documento, el título de teorías de la motivación con las 23 páginas. Y la mayoría, o sea, de las bases de datos de libros electrónicos, la diferencia es la cantidad de resultados y los títulos y los libros diferentes que me aparecen en cada una de ellas. Adicional, la diferencia también de estas bases de datos de libros electrónicos son las herramientas, que en su mayoría me muestran herramientas de cómo observar esa información que me están mostrando. Miren que acá nuevamente me aparece el autor, yo le doy clic al autor y me aparecen todas las publicaciones del autor. Bueno, voy a bajar acá la página, miren que tengo la opción de aumentar el tamaño de la letra, disminuirla, escuchar el texto, traducir, recuerden que es Google Traductor, guardar el documento en Google Drive, en el correo institucional, enviar por correo, descargar también. Y miren que acá, a pesar de que el documento está completo, ¿cierto? Que solo bajo la página y encuentro el documento, miren que sí me aparece el número de la página, ¿cierto? Y que adicional, esta base de datos del libro electrónico, miren que yo voy a seleccionar alguna parte del texto y me va a permitir interactuar con ese texto. Ponerle, subrayarlo da un color, acá tengo 2, 4, 6 colores diferentes. Adicional de subrayar puedo incluirle noticas, decir por ejemplo que es importante, que lo voy a poner en la conclusión, que lo voy a incluir dentro no sé, de los resultados, en la metodología, o sea, todo lo que yo quiera interactuar con el libro, hacer noticas y demás. Vamos a guardar, por ejemplo, estas intervenciones en el libro. Miren que igual a lo largo del texto, esperen que acá en la parte superior, a lo largo del texto, esa palabra con la cual yo recuperé
este documento, miren que me la va subrayando. En este caso, dentro del libro yo busqué la palabra motivación y me está subrayando cada vez que mencionan motivación. Desde la búsqueda inicial, por ejemplo, que habíamos escrito la palabra Maslow, si yo abro el título directamente, todos esos documentos, toda esta información me estaría resaltando la palabra Maslow, ¿cierto? Que fue la palabra de la búsqueda inicial. Listo. ¿Dónde tenemos las herramientas? En este caso la tenemos en la parte superior. Me permite, cierto, ya sabemos que estamos dentro de un libro, estamos mirando este título en particular, pero me está desplegando desde el capítulo de escuela conductista, es donde ya me está hablando de motivación humana, teorías de motivación, liderazgo administrativo, calidad de vida en el trabajo y demás. Que si yo selecciono alguno de estos capítulos o alguno de estos títulos, me llevan directamente a ese documento, ¿cierto? Me lo abre así como se encuentra este. Listo. Enviar por correo, descargar, imprimir, obtener vínculos. Si hay alguna persona que no pertenezca a la universidad, que necesite el acceso al documento, miren que desde acá podemos compartirle este documento. Acá está la opción de destacados y notas. Me aparece entonces todo lo que es subrayado y las notas que le he añadido a cada uno. Que yo quiero ir a las que subrayé en rosado. Listo, selecciono clic acá y me lleva directamente a esa parte del texto. Listo, tenemos la opción de citar. Recuerden que esta cita es la referencia bibliográfica automática. Acá hay diferentes normas. En su mayoría utilizamos la norma APA séptima edición, perdón, la norma APA, y en este caso tenemos la séptima edición ya actualizada. Tenemos datos del autor, fecha, título. En este caso entonces me muestra el título, ¿cierto? De donde estoy utilizando la información. Me muestra el nombre del libro como tal y las páginas que se utilizaron, ¿cierto? Porque cuando se referencia a un libro es porque utilizamos todo el libro. Cuando utilizamos un capítulo, referenciamos ese capítulo. Entonces, miren que en este caso estamos referenciando un título en particular. Me dice que saqué la información de la base de datos de Cengage o de Gale. Y miren que también por cuestión de calidad es mucho mejor recuperarlo desde acá. Listo, ¿tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, que quieren que revisemos mejor? Listo. Bueno, les voy a enviar en ese momento a la conversación, al chat de esta capacitación, unos daticos importantes, ¿cierto? 3 daticos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esas preguntas. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y también sirven como evidencia de que ustedes sí asistieron a la capacitación. Segundo, voy a enviar el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones que se están realizando. Ahorita que termine entonces esta sesión, se publica el video desde allí, queda guardado con el nombre de la materia, con el nombre pues como del programa y con la fecha de realización, o sea, con la fecha de hoy. Y tercero, les voy a enviar mi correo. Cualquier dificultad, cualquier duda, cualquier cosita relacionada con bases de datos, entonces me pueden escribir a biblio.capacitación@tda.edu.co. ¿Tienen de pronto algún comentario final? No sé si de pronto tengan una duda, una intervención. De mi parte, yo te agradezco, bueno, de una manera muy especial, esta gran capacitación, Dayana. Listo, no, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, por la atención y por la participación y espero que tengan un bonito día. Gracias, gracias, feliz día para todos. Gracias, Y mucho éxito en este semestre. Gracias.